las cuatro tierras. Las cuatro tierras. ¿Ok? Déjenme leerles Marcos capítulo 4, versos 3 al 8. Dice la Biblia, oíd. Jesús va a hablar acerca de una parábola, ¿no? Y dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar vinieron las aves del cielo y las comieron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Esa es la palabra del Señor. Y eso es algo que probablemente ya lo hemos hablado en Follow, por lo menos en el grupo de adolescentes lo hemos hablado. Pero no sé si aquí en la iglesia, pero además sé que es una parábola súper conocida. Entonces simplemente vamos a repasar algo que el Señor ya había enseñado a sus discípulos, a los que lo seguían en tiempos antiguos. Y es una enseñanza que la iglesia ha repetido por años y que grafica la realidad de cómo las personas recibimos la palabra de Dios. ¿Ok? Porque no todos recibimos la palabra de Dios de la misma manera. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y atraviesa y llega hasta los tuétanos, dice, ¿no? Sin embargo, aunque la palabra de Dios es eficaz, lo que muchas veces hace la diferencia es el corazón del hombre. La palabra de Dios está lista para derretir como una mantequilla el corazón más duro. Sin embargo, al final del camino, Dios es un caballero y Él respeta cómo cada uno recibe la palabra. Dios pudiera ponerte una pistola en la cabeza para obligarte a recibir la palabra, pero Él no lo hace. Es más, Él no necesita ponerte una pistola. Él podría simplemente pensar en dejar de sostener tu existencia y tú estarías muerto en ese mismo instante. Pero Dios no lo hace, porque Él es un caballero y porque Él plantea su plan de salvación y el hombre es el que define al final del camino cómo lo recibe. ¿Ok? Y entonces esta parábola nos grafica un poco los diferentes tipos de recibimiento que un corazón le puede dar a la palabra de Dios. Así que Marcos capítulo 4 verso 15 empieza a explicar un poco distinto, bueno, no distinto, pero empieza a profundizar en esta parábola. No, recuerde que hemos comenzado con Marcos capítulo 4, versos 3 al 8, pero a partir del 15 los discípulos no entendían, porque las parábolas tenían esto curioso, ¿no? Las parábolas dice que eran como mensajes encriptados, que los fariseos, los religiosos de la época no eran capaces de entender. Y sin embargo los discípulos cercanos a Cristo le decían, maestro, explícanos, ¿qué quieres decir con esto? Y ahí en el verso 15 él empieza a explicar y él dice que hay un primer tipo de personas que es como la semilla que cae en el camino. Ahora, la semilla es la palabra de Dios y el corazón del hombre, en este caso, representa o es representado por el camino. Y Marcos nos dice que estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Ahora, nosotros somos una iglesia que, por lo menos antes de la pandemia, muchísimos retiros hemos hecho, ¿verdad? Y queremos seguirlos haciendo. En el nombre del Señor nos encantan los retiros porque experimentamos la presencia de Dios y aprendemos la palabra de Dios de una manera diferente a lo que ocurre aquí en la iglesia. Ahora, esta manera, que no se la podemos decir porque algunos de ustedes de repente no van a ir al retiro y en algún momento querrán ir y estoy seguro que les va a gustar la sorpresa. Pero esta manera es tan impactante que la gente viene del retiro con el corazón encendido. Pastor, me quiero bautizar. Pastor, quiero servir en la casa de Dios. Pastor, ¿cómo hago? La gente viene queriendo depender todo lo que tiene, queriendo mudarse al costado de la iglesia, queriendo, pastor, hagamos culto todos los días. Yo le digo, hermano, no, tienes que tener tiempo también para tu esposa, para tus hijos, etcétera, ¿no? Antes yo vengo de una iglesia donde literal nos reuníamos todos los días. Lunes teníamos célula en San Agustín, el martes teníamos célula en San Alberto, un barrio peligroso acá en Surquillo, el miércoles teníamos oración, el jueves había liga femenina, pero me tocaba igual acompañar a mi mamá, el viernes teníamos media vigilia, el sábado teníamos jóvenes y el domingo teníamos servicio a las 11 de la mañana, evangelismo a las 4 de la tarde y servicio a las 8 de la noche. Entonces ya se imaginará cómo era ese tiempo de buscar al Señor, y aunque fue muy lindo, también reconocimos que había un espacio que la familia necesitaba para buscar al Señor. Pero la cosa es que la
con un fuego y con unas ganas, pero al pasar los días y las semanas y los meses, esas ganas suelen apagarse, ¿no? Si tú has ido al retiro, piensa en cuántas personas que fueron en la ocasión en que tú fuiste y hoy no están aquí. Estas personas son las personas que reciben la palabra de Dios como esa semilla que cae junto al camino, que escuchan la palabra, se emocionan, se enamoran de Dios, desarrollan un amor por Dios que los ha salvado y los ha perdonado de tanto, pero resulta que la Biblia dice que estas personas no llegan a echar tierra. Y como cualquier semilla que no echa raíces en tierra, ¿qué pasa? Se muere. ¿Sí o no? Se muere. No sé si tú eras, yo estudié en la primaria en los años 80, en el siglo pasado, ¿no? No sé si todavía siguen haciendo lo mismo ahora, pero en esa época nos mandaban a comprar un vasito de plástico y a poner un algodoncito ahí, ¿no? Y poner un frijolito. Y el frijolito echaba su raicita y luego crecía, ¿no es cierto? Porque las semillas necesitan echar raíces para crecer. Toda semilla que no echa raíz muere. Ahora, pastor, ¿cómo echo raíces en la casa de Dios? Muy fácil, hermano, muy fácil. Para echar raíces uno tiene que involucrarse. ¿Sabes qué cosa es la raíz? La raíz es cuando la semilla empieza a extenderse hacia lo profundo y se abraza de la tierra porque sabe que de ahí va a coger su agua y sus nutrientes y todo lo que necesita para crecer fuerte. De hecho, los árboles que necesitan más fuerza, que son los que crecen en la Florida, porque es una zona de mucha tormenta y mucho huracán, es la que echa las raíces más profundas, ¿no? Y uno cuando viaja a la Florida, yo me acuerdo que estábamos con mi familia hace como unos 7 años, estuvimos la última vez en Miami, ¿no? Y uno va pasando por toda la avenida para ir a la playa y todos los árboles son curvos. ¿Sabes por qué son curvos? Porque esa zona tiene mucho viento y mucha tormenta. Y entonces el viento empuja y empuja y empuja. Y el árbol hace esto, pero la raíz está tan metida en el fondo de la tierra que no se salen. Las palmeras de Miami son hermosas. Justamente por eso, porque a pesar de la inclemencia del clima, estas se mantienen firmes. ¿Por qué? Porque echaron su raíz. Pastor, ¿cómo he hecho raíces en la casa de Dios? Comprométete, hermano. ¿Dónde vas a encontrar los nutrientes? El alimento que tú necesitas para crecer. Y muchas veces la reprensión que necesitas para crecer en la casa de Dios. Porque en la casa de Dios es en donde encuentras la enseñanza de la palabra de Dios. En la casa de Dios es donde te reúnes con tus hermanos para adorar y para cantar al Señor. En la casa de Dios es donde encuentras familia de Dios que va a orar por ti, que está por ti cuando tú lo necesitas. Es hermoso. Yo me acuerdo el día que murió mi papá. Mi papá murió asesinado por el terrorismo en la década de los 90. Y cuando yo recuerdo esa fecha, lo que yo me acuerdo es que íbamos llegando a la casa y ya estaba el pastor sentado con mi mamá orando por ella, con la hermana no sé qué. Y luego estaban también otras hermanas de la liga femenina metidas en la cocina haciendo el café y el aguadito. Y más allá habían los hijos del hermano que estaban jugando conmigo y eso me permitía distraerme del momento que yo estaba viviendo, porque a los 10 años es muy difícil procesar que el hombre que tú más admiras en el mundo ya no exista más. Y eso lo hacía la iglesia. Eso lo hizo la iglesia. Entonces, uno echa raíces cuando uno se compromete, cuando uno se abraza. ¿Sabes cuándo me doy cuenta yo que alguien echó raíces en la casa de Dios? Cuando su ausencia se siente. Te voy a explicar por qué es eso. Cuando tú tienes una planta que no echó raíces y tú la mueves de un lado hacia otro, no pasa nada. Pero cuando tú coges un arbusto que echó raíces y lo arrancas, imagínate que tú estás pasando por un parque que tiene arbustos y de un día de buenas a primeras alguien arrancó los arbustos que habían ahí por años. ¿Qué es lo que tú vas a encontrar? Un tremendo vacío y un tremendo hueco. Y lo mismo ocurre, hay gente que pasa por la iglesia y un domingo viene y otro domingo viene y nadie se da cuenta. Bueno, eso no ocurre acá porque todavía somos una iglesia pequeña. No, acá si alguien falta nos vamos a dar cuenta. No, yo ahorita ya me di cuenta que no llegaron hoy. No, pero a medida que la iglesia va creciendo, hay gente que pasa por la iglesia y luego deja de ir y su ausencia ni se sintió. ¿Por qué? Porque nunca echaron raíces. Pero la gente que echa raíces, un domingo deja de venir y de pronto todos se espantan. Hermanos, hagamos ayuno porque el hermano fulano de tal no llegó. ¿No? Entonces así echan unos raíces, ¿no? Acá la que tiene las raíces más profundas probablemente sea la abuelita Leja. Cada vez que la abuelita Leja no llega, toda la iglesia se pone en ayuno, en oración, silicia, ceniza, todo se
Se asustan de pronto, ¿no? Entonces uno echa raíces así comprometiéndose, ¿no? Pero cuando uno no echa raíces es como esta semilla que cayó en el camino y simplemente como no echó raíces, se murió. Si tú quieres ser una semilla que muere, una semilla muerta porque no echó raíces, entonces no te comprometas, no vengas. O ven cada vez que te acuerdas, ven cada vez que tú puedes. Pero tú quieres echar raíces en la palabra de Dios en la casa de Dios para no morir, entonces tienes que comprometerte, ¿okay? Segundo tipo de personas, Marcos 4:16 va a explicar entonces esa semilla que cayó ahora en los pedregales. Dice que acá sí había tierra, pero la tierra, como era un terreno lleno de piedras, entonces la semilla sí echó raíz rapidísimo, porque había poca tierra para poblar con las raíces. Pero como habían piedras ahí, pues tampoco prosperó, ¿no? Marcos 4:16 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en los pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, la diferencia de este segundo grupo con respecto al primero es que este por lo menos sí recibió la palabra. El primero simplemente escuchó, vinieron las aves y todo quedó ahí nomás. Este segundo grupo por lo menos escuchó la palabra, echó algo de raíz, pero su raíz era corta. Y lo que dice la Biblia es que como esta semilla no pudo echar raíces de forma profunda, entonces mientras todo iba bien, esta gente se mantenía gozosa habiendo recibido la palabra de Dios. Pero empezaron los problemas, las tribulaciones, dice, ¿no? La persecución. Y entonces ahí esta gente tropezó y cayó. Y abandonó el amor y la pasión por la palabra de Dios. Y lo mismo pasa hoy en día, ¿no? Yo no sé por qué razón llegaste tú a la iglesia. Cada uno tiene una historia muy particular de por qué llegó a la iglesia, cómo llegó a la iglesia. Ayer estaba escuchando a un pastor que estaba hablando acerca de esto y él decía: la iglesia de esta generación se ha preocupado por venderle al mundo a un Dios que está ahí para resolverles la vida, para arreglarles el matrimonio, para darles un montón de dinero, para darles el auto del año, las zapatillas de marca, el reloj de lujo. Pero entonces estamos formando cristianos de cristal, porque la realidad no es así y está bien que no sea así. Es como Dios ha permitido que este mundo caído se desarrolle. Pero entonces cuando los problemas llegan, esta gente que ha pensado que llegando a la iglesia inmediatamente su vida va a ser color de rosa, empieza a perder la fe en Dios, empieza a perder la confianza en el pastor, empieza a perder el amor por la palabra de Dios. Y todo esto como producto de haber vendido un evangelio barato y un evangelio falso. Ya me acordé ya. No lo escuché, lo leí. Estaba leyendo a Dietrich Bonhoeffer, un pastor que fue ejecutado por Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Fue ejecutado por predicar la palabra y por enfrentarse al régimen nazi, aún en medio de un tiempo de terror. No, y este hombre decía, es una diferencia entre la gracia costosa o la gracia sublime y la gracia barata. Y él decía, hoy estamos acostumbrados a vender una gracia barata. Una gracia barata. El problema con la gracia barata es que cuando los problemas y las persecuciones empiezan a venir a tu vida, entonces tu fe se hace añicos. Así como se habla hoy de una generación de cristal, también podemos hablar de una iglesia de cristal hoy. Una iglesia que es capaz de deshacerse y desmoronarse ante el primer problema que se les presenta. Y esta es la gente que es representada por la semilla que creció entre pedregales. Ellos sí recibieron la palabra, sí tenían algo de raíz, pero su raíz no era muy profunda. Y como no era muy profunda, no podían acceder a los mejores nutrientes, al mejor alimento que la planta necesita. Y entonces venía la persecución y venía la tribulación, y entonces ellos caían, ¿no? Y hermano, yo te quiero dar una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que la persecución no solamente va a venir, la persecución ya está aquí.
solo que no lo hemos notado porque no somos perseguidos como en otras partes del mundo. ¿Se acuerdan cuando vinieron acá los hermanos de La Voz de los Mártires? Y ellos hablaban acerca de estos pastores. Estos pastores ya ni siquiera oraban para que el Señor los librara, porque ellos sabían que su destino era morir decapitados, era morir fusilados, era morir ejecutados. Lo que ellos oraban era para que el Señor les diera el valor de no callar y predicar el Evangelio aún el segundo mismo antes de su muerte. Y entonces eso está ocurriendo en el Medio Oriente, y está ocurriendo en la China, y está ocurriendo en Corea del Norte, y en Afganistán, y en Pakistán, y en esos lugares tan terribles. Pero si tú crees que esa tribulación y esa persecución no está aquí, te equivocas. La persecución ya llegó. Y la persecución en términos así de violentos, yo creo que no tarda mucho en llegar. Pero la persecución ya llegó. Yo les contaba que pasé 2 años y medio sin conseguir un trabajo. Y entonces comenzamos a orar y a cuestionarnos con mi esposa qué estaba pasando. Y entonces yo hice un experimento. Yo escondí todas mis referencias a mi fe en mis redes sociales y en YouTube y en las demás plataformas digitales. Y a las 2 semanas yo estaba sentado trabajando. ¿Por qué? Porque hay persecución cuando tú abrazas la fe cristiana. Cuando tú amas al Señor y cuando dejas en clara cuáles son tus posturas frente a lo que la cultura hoy día está aceptando. Y entonces hay persecución. Y nuevamente, esta solamente es la punta del iceberg, es el inicio del fin. Pero si crees que la persecución violenta que están viendo el Medio Oriente hoy no va a venir, estás muy equivocado. Eso va a venir. Eso va a venir y pronto. Y la iglesia tiene que estar preparada. Amén. Hay un tercer tipo de creyentes. Dice que son los creyentes que están representados por esa semilla que cayó en un terreno que sí era fértil, pero que estaba rodeado de espinos, ¿no? Y Marcos 4:18 dice lo siguiente: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es un tipo diferente de discípulo de Cristo. Esta gente oye la palabra. La palabra ha caído como una semilla en una tierra fértil y en una tierra profunda. Y entonces esta gente sí está echando raíces. Pero hay un problema. A esta gente la están rodeando los espinos que están representando, que dice la Biblia, los afanes de este siglo y las riquezas y la codicia de otras cosas. Ahora, me llama la atención que en esta parte de la Escritura, el Señor Jesucristo primero dice, da una referencia muy genérica. Primero dice, los afanes de este mundo. ¿Y qué cosas son los afanes de este mundo? Estábamos viendo con mi esposa una serie colombiana ahora en Netflix, y ellos hablan mucho, ellos dicen mucho este término, ¿no? Estoy de afán. Y cuando uno va viendo la serie se va dando cuenta qué quiere decir estoy de afán. Para ellos estoy de afán dice estoy apurado, tengo prisa, estoy preocupado por algo, tengo algo que hacer, ¿no? Entonces, cuando la Biblia habla acerca de los afanes de este siglo, esto es bien genérico, pero para cada uno representa algo distinto. De repente yo estoy afanado porque, no sé, tengo el arroz se me está quemando ahora en la casa, y entonces mejor cortamos la prédica acá, yo me voy a mí. Eso me preocupa de repente, ¿no? Para otra persona los afanes de este siglo son de repente los estudios. Y no digo que los estudios estén mal. Soy un convencido de que hay que seguir estudiando y estudiando por el resto de la vida. No, yo ya estoy atravesando mis 40 y todavía sigo estudiando. Mi esposa y yo estamos haciendo una maestría ahora en teología. Entonces no me malinterpretes. No digo que el estudio esté mal. De hecho, voy a empujar a los jóvenes a que avancen y crezcan como profesionales y en el estudio. Pero mi punto es que cuando el estudio se pone en primer lugar, dejando al Señor en segundo lugar, entonces tú tienes un problema de idolatría, tienes un problema de afán, te afana más el estudio que el Señor, que debería ser el primer lugar en tu vida y el número 1 en tu vida, ¿no? Para otros el afán de este mundo de repente es el enamorado o la enamorada, ¿no? Para otros el afán de este mundo, tengo un amigo, me dio mucha pena, estoy orando por él, ayúdenme a orar por él, solamente les voy a decir su nombre para que bueno, igual no lo conocen, ¿no? Pero para que me ayuden a orar por él, se llama Sammy, ¿no? Pero al principio él quería, él estaba organizando una reunión con los jóvenes que éramos cristianos en esa época, en los 90, y él dijo, sí, vamos a hacer una reunión de adoración y esto y el otro, ya, y todo bien.
Pero cuando empezamos a hacer los planes de cómo iba esta reunión, y él empezó a darse cuenta que la reunión estaba empezando a tornarse bien espiritual, y una reunión que buscaba honrar al Señor, él se bajó del barco y dijo: no cuenten conmigo. Cuando yo ya conversé con él, entendí por qué él se había bajado del barco. Y es que el punto es que en realidad él no quería adorar al Señor. Lo que él quería es que lo vieran tocar, porque él era músico y él quería que lo escuchen, porque eso es su afán, eso es su preocupación, la imagen, el ego. Y entonces yo no sé cuál es tu afán. Y el problema no es que tú tengas un afán. Todos estamos de afán en algún momento de la vida y por alguna razón en específico. El problema no es que tú tengas un afán. El problema es que ese afán tome el lugar de Dios. Hoy sé que hoy los Pedreski tienen una actividad en la casa y sé que la han dejado toda ordenada y armada, pero ellos están ahí sentados. ¿Están de afán, sí o no? Sí, están de afán, pero no han permitido que su afán tome el lugar del Señor, porque así es como se debe vivir la vida cristiana. Estoy con muchas ganas de predicar acerca de la gracia sublime y la gracia costosa, pero eso lo voy a dejar todavía para más adelante. ¿Ya? Pero esa es la gracia que uno tiene que buscar. La gracia sublime, la gracia que aunque es gratuita, la gracia que aunque todo lo que necesitas es tú, el sacrificio de Cristo, porque tú no puedes poner ni 10 centavos, ni $1,000, ni $1,000,000 por tu salvación, todo es por fe y no por obras, pero es una gracia que sin embargo, aunque es gratis, es costosa, es una gracia que le costó la sangre a Cristo Jesús, es una gracia que le costó a su Hijo, al Señor, y por lo tanto no podemos tratarla de manera despreciable, no podemos menospreciar ese sacrificio. ¿Ok? Pero entonces, el Señor Jesucristo habla primero de los afanes de este siglo, ¿no? Hay gente que tiene alguna preocupación y esa preocupación finalmente lo termina consumiendo y lo termina apartando de la casa de Dios. No sé, pues el trabajo, el dinero, las deudas, la familia, lo que fuera. Y el problema nuevamente no es que tengas un afán, tú puedes tener un afán, todos estamos de afán en algún momento, por alguna razón y circunstancia específica. El problema es que ese afán te aparte del Señor, ¿no? Pero luego Jesucristo va a hacer énfasis en dos cosas que ya no son genéricas, sino que son específicas. No, Él dice que hay ¿cuáles son las otras dos razones por las cuales uno se aleja del Señor? Uno, las riquezas. Y dos, la codicia de las cosas. Y es una lástima, pero a veces uno pasa, bueno, yo ya tengo como unos 35 años de asistir a la iglesia, no, porque yo llegué muy pequeño a la casa de Dios, y he conocido mucha gente, y en esta trayectoria, en este caminar, he conocido gente a la que el Señor la ha prosperado, la ha levantado, los ha hecho crecer en diferentes ámbitos de su profesión, de su carrera, y crecieron tanto que gracias a Dios pudieron comprar su casita, su carro y sus cositas, pero de pronto esas cosas y esas riquezas los capturaron su corazón, y hoy esa gente es gente que ya no está más en la casa de Dios, gente que empieza bien, pero cuya codicia, cuyo deseo desmedido por acumular riquezas y por acumular posesiones, terminan haciendo que esta gente se ahogue en su crecimiento y quede ahí. Y finalmente hay un cuarto tipo de personas, y yo deseo con todo mi corazón que tú estés acá. Es la gente que es representada por aquella semilla que cayó en la buena tierra. Marcos 4:20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora la voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Que me gustó también. Dice: y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y yo acá solamente quiero hacer un zoom a las tres cosas que se mencionan acá. ¿Cuáles son las características de quienes son buena tierra? Y esta es para que tú mismo te hagas una autoevaluación. ¿Quién soy yo? Soy como una semilla que cayó en el camino. Yo estoy en el grupo de la semilla que cayó entre los pedregales. Estoy entre el grupo de la semilla que cayó entre los espinos, o estoy en el grupo de la semilla que cayó en buena tierra. Y para identificar a quienes cayeron en buena tierra ocurren tres cosas. Mira, lo que dice la palabra es que primero oyen la palabra. Escúchame, hay un versículo que a mí me encanta repetirle a mi hija, que es el siguiente. Dice:
¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Alguien lo sabe? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si tú no oyes la palabra de Dios, si tú no estás expuesto a la palabra de Dios, tú no puedes esperar dar fruto. Tú das fruto porque es la palabra del Señor la que va generando ese crecimiento en tu corazón. Y tú escuchas la palabra de Dios de dos formas: o porque te sientas aquí cada domingo a escuchar al predicador, o porque tú abres la Biblia en tu casa y tú, como buen creyente, como buena tierra que quieres ser y que quieres dar fruto, estás obligado a hacer de las dos. Tienes que estar aquí cada domingo para escuchar la palabra de Dios, a alguien que probablemente el Señor le ha permitido ser entrenado para ayudarte a interpretar algunos pasajes de la Biblia que a veces no quedan muy claros, y tienen ese llamado, ¿no? Pero también tienes el llamado de Dios a abrir su palabra cada día en tu casa como el alimento que te llevas a la boca, porque así crecemos nosotros. ¿Ok? Entonces, primera característica de la buena tierra: oyen la palabra, están expuestos a la palabra, aman la palabra, leen la palabra. ¿Ok? Segunda característica: aceptan, reciben esa palabra. Mira, una cosa es venir a la iglesia a sentarte y escuchar lo que el predicador dice. Una cosa es abrir la Biblia cada mañana en tu casa, y una cosa muy diferente es aceptarla, recibirla, obedecerla. Yo no sé si les conté aquí un experimento que hicieron en los Estados Unidos, y un pastor comenzó a preguntar a las personas, los desafiaba, ¿no? Les decía: ¿tú qué opinas con respecto a este versículo? Y a este otro, y a este otro, y a este otro. Y él, en ese experimento, él dijo lo siguiente: yo, cada cosa con la que alguna persona de la iglesia no esté de acuerdo, la voy a tachar. La voy a ir con un plumón negro de una Biblia que le había comprado para hacer ese experimento. Y cuando él terminó de hacer este experimento después de un año, se dio cuenta que casi el 40% del Nuevo Testamento estaba tachada, porque hoy día la iglesia está acostumbrada a ir a la casa de Dios, a cantar, a emocionarse, a llorar, a tirarse al suelo, pero cuando escucha la palabra, inclusive puede decir aleluya, amén, lo que tú quieras, pero a la hora de obedecer, de aceptar esa palabra en tu vida, ahí es donde ellos se quedan atrás. Ahí es donde ellos se quedan atrás. Entonces, la segunda característica de una persona que es buena tierra es que ha aceptado la palabra. No estoy diciendo que te haya gustado, porque algunas cosas de la palabra no te van a gustar. Créeme, a mi hija no le gusta todo lo que yo le pido que coma. Créeme, a mis hijas no les gustan todas las órdenes que yo les doy, pero yo se las doy porque estoy convencido de que es para su bien. Lo mismo va a ocurrir con Dios. Dios, como buen padre, no siempre te va a dar lo que tú quieres. Algunas veces sí, pero no siempre te va a dar lo que tú quieres, pero Él siempre te va a dar lo que tú necesitas. Entonces la palabra no siempre te va a gustar, pero si tú eres una buena tierra, aunque te guste o no te guste, tú, como dice mi esposa a los ecuatorianos, chito nomás, ¿no? Chito, silencio. Tú en silencio obedeces. Probablemente no has comprendido la voluntad de Dios para tu vida, de por qué está dejando que pases por ese desierto. No has comprendido por qué Dios está permitiendo esa enfermedad o ese problema que estás atravesando. Pero tu asunto no es comprender, tu asunto es confiar. Mis hijas no comprenden todo lo que yo hago, pero ellas confían. Y mi hija, la mayor, aprendió muy pequeñita esa lección. No, estábamos en un centro comercial y estábamos estacionando la camioneta muy cerca de estos que son como unos fierros, ¿no? como unos tubos. No son como conos, son como unos tubos, pero son pequeños, ¿no? Ahora, ella era pequeñita, ¿no? Y la luna daba acá, ¿no? Ella ni miraba para afuera, ¿no? Yo había llegado con ella al centro comercial y yo le dije: no abras la puerta, porque yo sabía que ella iba a abrir esa puerta y le iba a golpear contra ese tubo. Ahora, el asunto es que mi hija, en ese momento yo sentí que ella no iba a hacer caso, porque quería salir corriendo al centro comercial. Yo, en cuestión de segundos, me di cuenta: este es el momento para darle una lección. Entonces yo le volví a decir: no abras la puerta. Yo sabía que ella iba a abrir la puerta, pero le dije: no abras la puerta. Entonces ella ¡plum!, abrió la puerta y me la estampó contra el... Ahora, es una lección que me costó como $150, porque ya sabes que el paño cuesta, ¿no? Pero en ese momento le dije: mira, así... O sea, ¿tú por qué no me hiciste caso? Papi me dijo: yo no podía ver, yo no vi el tubo, perdóname. Está bien, no te preocupes, le dije, no hay ningún problema. Pero quiero que entiendas que la vida es así.
Nuestra visión es limitada. Hay cosas que nosotros no podemos ver como hijos, pero Dios como Padre lo puede ver. Hay cosas que como seres humanos mortales no podemos entender, pero Dios sí las entiende. Entonces, aunque hay cosas que tú no vas a comprender porque Dios te está diciendo, haz esto o no hagas el otro, a ti no te toca comprender, a ti te toca confiar en que eres un Dios y un Padre bueno. Entonces, la segunda característica de los que son buena tierra, los que quieren ser buena tierra, es tú no solamente oyes o lees la palabra de Dios, tú también tienes que aceptarla para tu vida. Señor, pero tú sabes cuánto la amo. Sí, pero yo no quiero a ella para tu vida, lo siento. Señor, tú sabes cuánto amo ese trabajo que me remunera bien en coimas y en sobornos. Sí, pero yo no te he llamado a aceptar coimas o sobornos. Entonces, no toda la palabra te va a gustar, pero si tú quieres ser una buena tierra, toditita tienes que aceptarla para tu vida. Y tercera característica, producir, dice, ¿no? Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen, aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 por uno, ¿no? La otra versión decía, y dan fruto. ¿Qué cosa es el fruto? El fruto es la parte de la planta que le sirve a la sociedad, ¿no? Qué ricos unas paltas, un tomate, ¿no? Estoy ya pensando, fresas, uy, qué rico, una fresa con leche condensada, no sé si les han comido, ¿no? El fruto es la parte de la planta que le sirve a la persona, al ser humano, a la sociedad, ¿no? Hoy que estamos viviendo estos tiempos en donde tenemos problemas para que el alimento llegue desde las provincias hacia Lima, estamos empezando a sentir lo importante que es la labor del agricultor y lo importante que es que vayan llegando esas paltas y esas manzanas y esas fresas y esos mangos desde otras partes del Perú, ¿no? Y el asunto es que cuando tú eres buena tierra, eso empieza a notarse porque empiezas a impactar a otros. Tu vida empieza a hacer un impacto positivo en los que te rodean. Y entonces cuando tú eres buena tierra, de pronto dices, pastor, yo sé que tú vienes temprano a la iglesia, pero no vengas solo, yo voy a venir también a barrer, a trapear. Hoy día había un batallón acá de gente limpiando y trapeando, menos mal porque hoy día teníamos hartísimo que hacer. Pero entonces había un batallón de gente arreglando y haciendo cosas, ¿no? De hecho, la familia Valle Chávez llegó ayer a mi casa porque decía, pastor, ya sabemos que tienes que llevar una tonelada de cosas. No le digan a Yanet, pero hemos metido una tonelada de cosas aquí adentro, ¿no? Lo importante es que ha sido Renzo el que lo ha ordenado. Entonces él, y parece que él juega Tetris, ¿no? De chiquito, y entonces él ha hecho que todo parezca como una sola torre. Pero ellos llegaron desde ayer a mi casa. Y entonces cuando tú eres buena tierra, eso se nota porque tú empiezas a bendecir a otros. A la semana pasada, creo, o la antepasada, hablábamos acerca de esto. Somos bendecidos para bendecir. A mí me encanta. La vez pasada me iba yendo, yo me iba despidiendo ahí de los Pedreschi y decía, ya me voy porque tengo que enseñar. Yo a veces enseño los domingos por la tarde, ¿no? Y ellos me decían, pastor, no te vayas, espera. Me sacaron un tupper ahí de carapulcra. Porque ellos, mira, ellos no le han dicho a nadie, pero yo acá los voy a echar. Ellos algunos domingos hacen comida por montones y salen en su camioneta y empiezan a repartir por diferentes partes de la ciudad. Porque eso es lo que hace la buena tierra. Se nota cuando tú eres buena tierra. El apóstol Santiago decía, la fe sin obras es muerta. Y no que tú tengas que hacer una obra para que tú seas salvo. Tú haces obras porque tú ya eres salvo. No, pastor, ¿eso qué quiere decir? ¿Que yo tengo que repartir comida para que Dios me acepte en su reino? No, Dios te acepta como tú eres. Pastor, pero yo soy un drogadicto, un asesino, un homosexual. Pero Dios así te ama como tú eres. Pero la cosa es que cuando tú llegas a su reino, su presencia hace algo dentro de ti, que de pronto tú empiezas a comportarte de una manera diferente y la gente lo nota y la gente lo recibe. Porque eres buena tierra y porque la fe sin obras es muerta. Martín Lutero hablaba también acerca de esto y él hablaba de la fe viva, la fe que está viva, ¿no? Y él hablaba acerca de esto, una fe que es viva se nota, se puede ver en la gente empieza a trabajar distinto, empieza a hablar distinto, empieza a servir a otros, empieza a amar la casa de Dios como nada en su vida. Y por eso que ya voy a organizar una cruzada para meternos acá y a cambiarlo todo acá adentro. Porque amamos la casa de Dios. Y recién nos hemos mudado, pero en el nombre de Jesús vamos a ir avanzando y avanzando y avanzando porque amamos la casa de Dios. ¿Por qué? Porque queremos ser buena tierra. Porque queremos producir fruto.
porque queremos que lo que Dios ha hecho en nosotros le sirva a alguien más, empezando por Él. Amén. Y déjame terminar con la siguiente reflexión. La pregunta que es importante hoy contestar es: ¿qué tipo de tierra vas a ser tú? ¿Qué tipo de tierra vas a ser tú? El poder de Dios y la mente de Dios no deja de fascinarme. No deja de fascinarme porque Él es todopoderoso. O sea, Él no es muy poderoso. Él no es recontra poderoso. Él no es archipoderoso. Él es todopoderoso. Y toda la existencia se mueve con su sola voluntad. Y aún así, siendo tan poderoso, Él eligió respetar tanto al ser humano para permitirle a Él decidir qué tipo de tierra quería ser. El problema aquí no está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. La palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que siempre cumple aquello para lo cual fue enviada. Entonces, en esta ecuación hay dos partes y Dios ya hizo su parte. Pero ¿qué tipo de tierra vas a hacer tú? Eso lo decides tú y nadie más que tú. El Señor siempre está poniéndonos a nuestro alrededor recursos y personas e iglesias o videos. El Señor siempre está poniendo algo para ayudarnos a crecer y dar fruto, pero está en nosotros el tipo de tierra que queremos ser. Entonces vamos a orar.